Por otro lado, el trabajo extradoméstico remunerado influye en el poder de decisión de las mujeres trabajadoras, impactando su autoestima, su independencia y su seguridad. El discurso que las define como las trabajadoras ideales de la era global, las necesidades de manutención de sus familias, además de las prestaciones y el salario mayor en comparación a otros empleos con menor riesgo, son los principales factores que les han permitido a las mujeres incorporarse a la industria minera en Madero, Zacatecas, generando una ambivalencia expresada en una sobrecarga de trabajo doméstico y extradoméstico y un empoderamiento en todas las esferas de su vida social. El discurso es un dispositivo que permite entender las prácticas discursivas de todas las esferas de la vida cotidiana de los sujetos. Agregaré que no solo los individuos, sino también las instituciones y los grupos sociales poseen significados y valores específicos que se expresan de forma sistemática por medio del lenguaje. Esta descripción bien puede aplicarse al enclave minero como espacio de reproducción de significados y valores específicos. Tanto la prohibición de su entrada a las minas como su incorporación al trabajo minero responde a la construcción ideológica que subyace en los discursos referentes a los roles de género. Su exclusión, por otro lado, corresponde a la construcción histórica y social del trabajo minero como trabajo de hombres, sucio, de alta exigencia física y peligroso. Sin embargo, los riesgos profesionales siguen siendo desprendimiento de rocas, explosiones, inundaciones dentro de la mina, intoxicación por gas, deshidratación, accidentes por el tamaño de la maquinaria, atropellamientos, además del desgaste auditivo por el ruido constante. Aquí cabe mencionar que dentro del proyecto de investigación CONACYT, el profesor Juan Luis Arriego llevó a todo el grupo, yo estaba en otra mina, pero se fueron todo el grupo y bajaron a 2 minas en Chihuahua. Entonces hay que considerar que él tenía muy presente la seguridad de los alumnos y nos acompañó, nos hizo el honor de acompañarnos. Bueno, yo estaba alejada del grupo, pero pues es una experiencia muy bonita hacer un campo en estas condiciones y que tu director te acompañe. A ello hay que añadir la exigencia psicológica asociada al estrés y al modo de vida aislado de los centros mineros y de la familia. Tanto la construcción social del trabajo en minería, calificada de trabajo de hombres, como la introducción de las mujeres en la minería debido a los discursos que la caracterizan como trabajadora idónea, son diferentes usos de las construcciones del género de acuerdo al sexo biológico y de acuerdo al tipo de trabajo. Es decir, que las acepciones de género se refieren no solo a los individuos como a los mineros, hombres y mujeres, sino también a instituciones como la industria minera, trabajo de hombres, trabajadoras idóneas y grupos sociales como la unidad doméstica y el gremio minero. Con todo este panorama podemos afirmar que la presencia de las mujeres ha provocado un cambio gradual en las concepciones e ideologías de las relaciones de género en el medio minero, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. La vinculación laboral de las mujeres puede implicar en mayor o menor medida una segmentación laboral de género experimentada en ejes vertical y horizontal. La llamada segmentación horizontal hace referencia a la división del trabajo por áreas, ubicando a las mujeres en una y a las mujeres en otras. Existe también la llamada segmentación vertical, por la cual las mujeres son ubicadas en puestos inferiores a sus compañeros varones, además de incluirse barreras en el acceso de ellas. Esto no significa que las mujeres hayan sustituido en masa a sus compañeros varones en la operación de maquinarias como los jumbos o los Scrum. Estos son nombres en inglés y que se usan para referirse a los equipos. Las grúas y otra maquinaria utilizada en minería para tumbar, movilizar y triturar toneladas de roca diariamente, sino simplemente que estos discursos dieron pie para que ellas se integraran a esa labor en ciertas áreas específicas, mientras en actividades como en la macice, considerada la actividad más peligrosa por el riesgo de caída de roca, no trabajan en ellas. Comparada con otras minas del mismo grupo, donde las mujeres no trabajan en áreas operativas, puede decirse que en la mina Madero la
La asignación a un género de cierto tipo de trabajo concebido actualmente como masculino pudo ser, y de hecho en un principio fue, asignado a las mujeres, como el caso de la electrónica. Esto como un ejemplo de la construcción histórico-social del trabajo, así como de la relatividad de los roles de género. Hasta aquí he tratado de revisar las causas culturales y las concepciones relacionadas con el tema de las relaciones de género que explican la tradicional oposición social de la entrada de las mujeres a las minas, así como el cambio reciente que ha llevado a las empresas a ver como positivo en términos de productividad el ingreso de las mujeres a las minas. En resumen, las mujeres trabajadoras han estado presentes en todos los ámbitos productivos, oficinas, industrias, servicios, entre otros. Sin embargo, la particularidad del trabajo en minería en Madero, Zacatecas, es realizar tareas consideradas culturalmente como trabajo de hombres, realizado además en condiciones de poca iluminación, espacio reducido, atmósfera diferente, etc. Esta es una parte de lo que Juan Luis Sariego ayudó a construir, una investigación dentro de otras 11 que siguen vigentes tan solo en mi generación. Gracias a los tres ponentes. Habría por ahí algunos minutos por si alguien del público quiere comentar, preguntar, decir algo. Adelante. A mí me gustaría preguntarle a Guadalupe y a Aurora si pudieran dialogar en términos de lo que interesaba a Guadalupe, que son las comunidades indígenas, en el sentido de cómo el género juega un papel en la comunidad indígena y cómo Aurora ha planteado el problema de las mujeres en el ámbito minero. Entonces, como estamos hablando de Juan Luis, que trató estos dos asuntos, ¿cómo pensarían ustedes que él podría compatibilizar estos dos intereses de investigación en el sentido de cómo las mujeres juegan un papel en estos dos ámbitos sociales? Y entonces que ustedes establecieran un diálogo respecto a eso, cuáles serían las características, digamos, de la inserción o de la variable de género en el ámbito indígena y en el ámbito de la minería, porque hoy día, como dice Aurora, por ejemplo, en muchos lugares de América Latina, la inserción de las mujeres en el trabajo minero ha sido muy importante. Incluso en el trabajo, así como manejar los camiones de 300 toneladas, hay minas en Chile y en Perú que son así. Entonces, y por el otro lado, en las luchas actuales que hay en contra del modelo extractivista, por ejemplo, en los conflictos que hay hoy día en el Perú, es muy interesante ver que las que llevan la fuerza, digamos, el sartén por el mango, son las mujeres indígenas. Entonces, sería un poco explorar ese tema del género en el ámbito, digamos, de lo que hizo Juan Luis en términos de su reflexión. Yo creo que es una pregunta bien importante y si bien no nos dio tiempo de discutir tanto la cuestión de género con él, yo sí puedo hablar que me gustaría que estuviera aquí, ¿verdad?, para continuar sobre ese tema, pero yo creo que en el caso de los pueblos indígenas, concretamente en el caso de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, hay un asunto muy importante al respecto. En la ciudad de Chihuahua, grupos migrantes, que más me gustaría decirles residentes actualmente, algunos de ellos viven en una figura que se podría pensar como comunidad tutelada, es decir, viven en asentamientos cerrados. Sobre eso trabajo un poco en la tesis de maestría. La doctora Sobrino me comentó a lo largo de sus avances. Y el papel de la mujer es fundamental, porque la mujer, que casi no es autoridad indígena en las
tanto de manera impuesta por las instituciones religiosas o de política indigenista, como la Coordinación Estatal de la Tarahumara y la CNI, pues han estado motivando mucho la participación femenina. Pero eso ha tomado otro matiz. Por ejemplo, ahora hay mujeres que están luchando por salirse de esos asentamientos tutelados por la Iglesia y adquirir predios donde ellas sean las dueñas, y entonces están sacando ya gente de los asentamientos para irse a vivir. Entonces están en un proceso de resistencia, de empoderamiento también, porque la mayoría son madres solteras, y la capacidad de agencia en términos de norma no se está viendo muy grande. Entonces yo creo que él estaría feliz, ¿no?, de ver todo este cambio y poderlo discutir. Yo creo que sí lo notó, pero no hubo tiempo de poder discutir más allá. Sí estaba muy consciente que la categoría de género era fundamental, no eran de sus temas favoritos, pero sí era fundamental para poder entender todas estas transformaciones que se vienen. Y de la mujer en la mina, bueno, hay varias de sus alumnas que están trabajando sobre el papel de la mujer. Eso yo creo podría platicar algo. Sí, es un dato curioso porque en el proyecto que todavía estamos participando de minería, casualmente la mayoría de las integrantes somos mujeres. La cuestión de género en Sariego era realmente no muy rica, habrá que decirlo, no era su fuerte. Sin embargo, para eso estábamos nosotras. Lo que él me proponía en un inicio me decía tal cual: mira, la mina es una mujer, los mineros la ven ya sea como la amante o la madre. Entonces, ¿cómo va a permitir un minero que otra mujer vaya y rompa esa relación que hay con la tierra, ¿no? O sea, ¿cómo va a permitir la misma madre o amante que llegue alguien y viole esa relación que hay entre la mina y los mineros? Él siempre me hacía esa relación, ¿no? Era no solamente la cuestión mitológica de la mina como mujer, sino también lo que había detrás de esta prohibición es que realmente pues, es un trabajo muy pesado, muy extenuante, en condiciones muy difíciles, y que las mujeres ahorita, gracias a la tecnología, eso dicen, están pudiendo realizar. Por otro lado, en otras minas donde no trabajan directamente en áreas operativas como manejando camiones o manejando cabinas de control, ellas lo que hacen es operar máquinas como los elevadores, que es de muchísima responsabilidad. O sea, ellas mismas me decían, o sea, si yo no puedo llegar cruda, borracha, porque es la responsabilidad de ir subiendo y bajando. O sea, si se me va un cable, ya se murieron los mineros, ¿no? Y eso también lo repetía mucho Sariego. Las mujeres estaban tomando puestos clave de mucha responsabilidad, contrario a la concepción que se tiene de los mineros como borrachos, que me tocó constatarlo en la mina de Naica, donde la población es tremendamente alcohólica. Realmente, o sea, uno al convivir olías que no dejaban de tomar, y contrario, pues las mujeres operaban precisamente cuartos de control, que pueden ser las tareas más aburridas, porque están solamente en una cabina viendo todo el día la roca caer, monitoreando, viendo las bandas. Es realmente muy agotador. Incluso le decían la cabina de trituración, le decían la cabina de torturación, porque era una tortura, realmente se quedaban así dormidos. Entonces sí hay todavía mucho por ver en cuestiones de género y minería, y yo creo que parte del reflejo de esta beta, pudiera decirse, es que 2 mujeres de estos 11 alumnos del proyecto CONACYT, Sociedades Mineras en el Norte de México, estamos abarcando este tema. O sea,
solamente yo, sino que otra compañera, Alejandra Plena, también está explorando las mismas como oportunidades que nos presenta el género en minería en el norte de México. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, damos las gracias a Aurora Costa, a Lupita Fernández y a Federico Becerra por su participación en esta mesa. Juan Luis Ariego, el formador de antropólogos. Muchas gracias. Vamos